No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expondrá las principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de la elección más grande de la historia de México. En esta emisión hablaremos de las formas de participación ciudadana. Acompáñanos. El año 2024 ha sido calificado como un superaño electoral. De acuerdo con datos de la UNESCO, cerca de 72 países realizarán elecciones este año. Alrededor de 50 serán elecciones presidenciales, 6 de ellas en América Latina, así como también en los Estados Unidos. Más de 2.600 millones de personas acudirán a las urnas. Algunas fuentes aluden a 4.000 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial en todos los procesos electorales de este año. Nunca antes en la historia de la humanidad, tantas personas tendrán la oportunidad de participar y votar en alguna elección. Por eso, se ha enfatizado en distintos foros que en este año se pondrá a prueba la democracia en todo el mundo. En México, el próximo 2 de junio celebraremos la elección concurrente más grande y compleja de nuestra historia, donde elegiremos a la presidencia de la República, las 2 cámaras del Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y más de 20,000 cargos locales en las 32 entidades federativas. Esta es la dimensión de la representación política, pero ¿cuáles son las formas en que podemos participar como ciudadanía activa o vigilante en este proceso electoral? Doctrinariamente se distingue entre la democracia representativa o indirecta y la democracia directa o participativa. Ambas se complementan y forman parte de la democracia como forma de gobierno y de sociedad. Así, por una parte tenemos las formas de participación en la democracia representativa a través de las elecciones populares y por otro, las formas de participación ciudadana directa en referéndum, plebiscitos, consultas o iniciativas populares, revocación de mandato, procedimientos de presupuesto participativo o mediante asambleas, cabildos o parlamentos abiertos, entre otras modalidades de participación. Así, la condición de ciudadanía nos permite participar de múltiples formas dentro del sistema electoral y dentro de una sociedad democrática. Como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación política incluye amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u de manera organizada para designar a quienes gobernarán o serán encargados de la dirección de los asuntos públicos. Aquí me enfocaré en aquellas formas de participación ciudadana en el contexto de los procesos electorales para la elección de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. En este contexto se distinguen por un lado las formas institucionales o convencionales, cuando la participación se inscribe dentro del contexto de la organización de las elecciones por las autoridades electorales o en el ámbito de los partidos políticos o agrupaciones políticas. Y por otro, existen formas de participación no institucionales o no convencionales, como aquellas derivadas del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, manifestación, reunión y asociación en el ámbito de la participación política. Existen también diferentes niveles de participación, desde el acceso a la información que implica tanto la búsqueda o solicitud de información como su procesamiento crítico. Ello supone o demanda en la actualidad no solo una actitud pasiva o receptiva de información, sino también cierta disposición activa, por ejemplo, un grado razonable de alfabetización tecnológica e informática para analizar el contenido de las redes sociales, verificarlo y difundirlo de manera responsable, así como para el uso de la denominada tecnología cívica. A partir del primer nivel de información es posible ejercer otros derechos y participar más activamente en el contexto de una elección. Por eso la información es fundamental para la democracia y el estar informado es un derecho y un deber de la ciudadanía, así como también un deber compartido de las autoridades, de los partidos políticos, de las candidaturas, medios de comunicación, plataformas de Internet y usuarios de redes sociales, de mantener un ecosistema de información saludable en donde se establezcan mecanismos para verificar la información y limitar la desinformación, la información falsa
falsa, las calumnias, la violencia política de género y el discurso de odio. Un siguiente nivel de participación se manifiesta a partir de la emisión del voto en las urnas el día de la elección, para el cual es necesario tramitar y obtener oportunamente la credencial para votar con fotografía. De hecho, la principal forma de participación política en una sociedad democrática es a través del ejercicio de nuestro derecho al voto, a votar y a ser votado, como elementos esenciales de la democracia representativa. Un aspecto significativo en materia de participación política en la vertiente del derecho a ser votada o votado es la posibilidad de participar en una candidatura independiente acreditando el número de apoyos respectivo, o también a través de la participación en candidaturas partidistas, las cuales deben respetar el principio de paridad, 50% hombres y 50% mujeres, así como diferentes acciones afirmativas que garanticen la participación y una representación mínima de ciertos grupos históricamente excluidos o representados, como son los pueblos indígenas y afromexicanos, las personas con discapacidad, las personas migrantes o la población de la diversidad sexual LGBTIQ+. Para el presente proceso electoral se configuraron a partir de acuerdos del INE y de determinaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral un total de 54 espacios para la presentación de candidaturas a diputaciones federales y senadurías, consistentes en 34 fórmulas de candidaturas indígenas, 24 en distritos con población indígena mayor al 60% y 9 de representación proporcional, así como 5 fórmulas para senadurías indígenas, 4 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional. Además, 4 fórmulas de diputaciones de personas afromexicanas, 3 de mayoría y 1 de representación proporcional y 1 senaduría de mayoría relativa. 8 candidaturas a diputaciones de personas con discapacidad, 6 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional y 1 para senadurías de representación proporcional. Asimismo, 3 fórmulas de candidaturas a diputaciones para la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa y 1 de representación proporcional y 1 para senadurías de mayoría relativa. Finalmente, 5 fórmulas a diputaciones y 1 senaduría para migrantes residentes en el extranjero por el principio de representación proporcional. Pero además de votar o ser votada, hay otras maneras en que participa la ciudadanía y contribuye al fortalecimiento de una sociedad democrática. Desde hace años, México dio un trascendental paso en la vida democrática a partir de la ciudadanización de la organización de las elecciones, y con ella abrió la puerta a la participación activa de la ciudadanía durante los procesos electorales. Así, además de quienes optan por participar como simpatizantes activos o militantes de un partido político o agrupación política, apoyando alguna candidatura partidista o independiente, también es posible participar activamente dentro de la organización de las elecciones en colaboración con las autoridades electorales o como parte de ellas, sea como capacitadores, asistentes, supervisores electorales, en la integración de las mesas directivas de casilla, como representantes de partidos o candidaturas, como analistas, comentaristas, periodistas, encuestadores, proveedores, observadores o como integrantes de alguna autoridad electoral en los diferentes consejos electorales locales, distritales y municipales. Todas y todos podemos contribuir a la legalidad e integridad de las elecciones. En este contexto, un principio fundamental que rige toda forma de participación ciudadana es el principio de igualdad y no discriminación, un principio transversal que abarca todo el ámbito del ejercicio de los derechos políticos. Solo así se garantiza la participación libre de todas las personas y grupos que conforman la sociedad y se garantiza la intervención efectiva de la ciudadanía. En México existe un sólido andamiaje constitucional, legal, procedimental y una experiencia consolidada de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales para garantizar la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales con transparencia y confianza. Así, dentro de las formas de participación convencional, además de las comentadas en la emisión pasada respecto de cómo votar, están aquellas vinculadas a la organización electoral durante la etapa de preparación de la jornada, durante la etapa de la preparación de la elección y la jornada electoral. Recordemos que el ciclo electoral transcurre por diferentes etapas: la preparación de la elección, la etapa de la jornada electoral, la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones y el periodo que transcurre entre dos procesos electorales. En todo este proceso,
Como se indicó, adquiere especial relevancia el principio de igualdad y no discriminación, para efecto de realmente facilitar y garantizar el acceso de los derechos y oportunidades en el ámbito de la participación política a toda persona con derecho a ello, esto es, a toda persona mexicana mayor de 18 años que tenga un modo honesto de vivir según lo establece nuestra Constitución en su artículo 34. Cabe precisar que con base en la reforma al artículo 38 constitucional de mayo de 2023, los derechos y prerrogativas ciudadanas se suspenden, entre otros supuestos, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Si se encuentra en tales supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo, comisión en el servicio público, entre ellos los cargos o funciones electorales. Corresponde ahora hacer una pausa para un mensaje promocional del Tribunal Electoral y regresamos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Estamos de vuelta. Quiero enfatizar la importancia de los principios de igualdad y de inclusión política. Consciente de su importancia, el INE ha adaptado diferentes guías y medidas de nivelación e inclusión para garantizar la participación de todas las personas sin discriminación por su expresión de género, edad, condición de discapacidad, escolaridad o cualquier otra situación social, económica o cultural, no solo para votar y ser votada, sino también en las tareas de preparación y organización de las elecciones. Dentro de la etapa de preparación de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral define una estrategia de capacitación y asistencia electoral que contiene las directrices para la integración de las mesas directivas de casilla por ciudadanas y ciudadanos que fungirán el día de la jornada electoral como funcionarios de casilla. Esta tarea implica el desarrollo de un proceso complejo de selección, preparación y capacitación de las personas seleccionadas aleatoriamente para cumplir con la delicada y trascendental tarea de recibir, contar y registrar los votos el día de la jornada electoral, dotándolas de la información, los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de esta importante función. De esta forma, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 8 el derecho y obligación de la ciudadanía de participar en la función electoral como integrantes de cada una de las más de 170,000 casillas que se instalarán en las diferentes secciones de los 300 distritos electorales del país. Así, una forma convencional y fundamental de participación es aquella que realizan las personas funcionarias de casilla, quienes la presiden, quienes se encargan del escrutinio y cómputo de la votación, los llamadas escrutadores, y como secretarias y secretarios de casilla encargados del llenado de las actas respectivas. De un total de más de 14 millones de personas insaculadas, cerca de 2.800.000 cumplieron los requisitos legales para ser funcionarias de mesa directiva de casilla. De ellas, poco más de 1,5 millones fueron designadas y han sido capacitadas. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó desde el año 2017 que para la integración de mesas directivas de casilla no era procedente exigir la ciudadanía mexicana por nacimiento, así como tampoco el no tener otra nacionalidad, por lo que basta contar con la nacionalidad mexicana para tener derecho a participar en el procedimiento con independencia de que se tenga además otra nacionalidad, pues si bien las actividades de las mesas de casilla son muy relevantes para la democracia y protegen la decisión del electorado el día de la elección, no resultan ser actividades de áreas estratégicas o prioritarias para el país que impacten en su seguridad o soberanía e interés nacional y justifiquen su restricción a la ciudadanía con doble nacionalidad. Asimismo, no pueden participar como integrantes de las mesas directivas de casilla las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, cualquiera que sea su denominación, así como tampoco las personas servidoras de la nación de los 3 órdenes de gobierno.
En términos generales, el presidente o presidenta de casilla es la persona encargada de recibir la documentación y los materiales electorales para verificar que estén completos, resguardarlos hasta la instalación de la casilla. Iniciada la votación, debe identificar a los electores que tengan derecho a votar, aunque existan errores de seccionamiento, debiendo también recoger la credencial con muestras de alteración o que no pertenezcan al ciudadano o ciudadana que la presenta, debiendo ponerla a disposición de las autoridades competentes. El presidente o la presidenta también le corresponde mantener el orden de la casilla en sus inmediaciones con el auxilio de las fuerzas públicas, de ser necesario, pudiendo suspender temporal o definitivamente la votación en caso de alteración del orden o cuando existen circunstancias o condiciones que impiden la libre emisión del sufragio. Asimismo, puede retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes del partido, los miembros de las casillas. Una vez concluida la votación, quien ostenta la presidencia de la casilla con auxilio del secretario y de las y los escrutadores y ante las representaciones de los partidos políticos presentes, realizará el escrutinio y cómputo y una vez concluido deberá fijar y firmar los avisos con los resultados de cada elección en lugar visible al exterior de las casillas. Asimismo, una vez clausuradas, las y los presidentes bajo su responsabilidad deben hacer llegar al Consejo Distrital respectivo los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos legales previstos para ello. Por su parte, al secretario o secretaria de casilla le corresponde llenar las actas, contar antes del inicio de la votación y ante los representantes de los partidos las boletas electorales recibidas, anotar el número de folio en el acta de instalación respectiva, comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente, inutilizar las boletas sobrantes, levantar constancia de la acta de clausura y del nombre de las y los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes respectivos. Con el presidente cuidarán también las condiciones materiales del local para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del sufragio y asegurar el orden de la elección. Las y los escrutadores son los encargados de instalar los canceles de las mamparas, contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, debiéndose cerciorar que ambas cifras sean coincidentes y en caso de no serlo, consignar tal hecho. Asimismo, las y los escrutadores cuentan el número de votos emitidos en favor de cada candidatura, fórmula o lista regional y auxilian con las actividades que les encomiende la presidencia o la secretaría de la casilla. Finalmente, se designan también suplentes generales, quienes deben estar en la casilla antes de su instalación por si deben asumir un cargo en la mesa directiva de casilla, en caso de que alguna o alguno de sus miembros asignados inicialmente no se presente. Para la capacitación de las personas funcionarias de casilla, el INE implementa una estrategia nacional que implica el reclutamiento y selección de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, los llamados CAES, que cumplen una función también trascendental durante la jornada electoral. Un total aproximado de 49.700 supervisores y capacitadores electorales participan en este proceso electoral de más de 233.000 aspirantes. La supervisión y asistencia son actividades remuneradas por parte de las autoridades electorales y tienen entre sus atribuciones los supervisores, entre otras, la de coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral en campo que realizan las y los capacitadores asistentes electorales, bajo su responsabilidad, así como dar cumplimiento en tiempo y forma a los trabajos de ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y la operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral y de los mecanismos de recolección y el traslado de los paquetes electorales. Por su parte, las y los CAES realizan las actividades de visita, notificación y capacitación, sensibilización a la ciudadanía sorteada, entregan los nombramientos respectivos a los funcionarios y funcionarios de casilla y los proporcionan los conocimientos necesarios para que realicen correctamente sus actividades el día de la jornada electoral. Asimismo, el CAE garantiza la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la elección, informa sobre el desarrollo de la jornada electoral y apoya en la operación y el funcionamiento de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes. Las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales y las personas servidoras de la nación que ostentan dicha calidad hasta un año antes a la fecha de realizar su registro como aspirante o supervisores o capacitadores electorales no podrán ser designadas como tales.
Por otra parte, la legislación electoral reconoce también como un derecho exclusivo de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos participar como observadores en los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana. La observación electoral contribuye a la legitimidad del proceso electoral al ser actividades no remuneradas por las autoridades que acompañan con su observación los actos de preparación, desarrollo y jornada electoral, así como las sesiones de las autoridades electorales. Por ejemplo, las observadoras y observadores electorales pueden verificar la instalación de una o varias casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la misma, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la fijación de resultados de la votación en la casilla y clausura de la misma y la lectura de los resultados en los consejos distritales. Por otra parte, las y los observadores no deben pretender sustituir o obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en su desarrollo, así como tampoco hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato alguno, debiendo abstenerse de externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos o candidaturas, o declarar el triunfo de algún partido o alguna candidatura. Asimismo, pueden emitir informes sin que tengan efectos jurídicos sobre el proceso electoral o sus resultados, debiendo cumplir siempre sus tareas con imparcialidad, sin interferir en el desarrollo de las funciones electorales, declarar tendencias de opinión o triunfos de cualquier candidatura, portar emblemas o distintivos de los partidos o cualquier candidatura, debiendo cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. Cabe precisar que, como los demás sujetos obligados en la materia electoral, las personas observadoras y las organizaciones de observadores electorales pueden incurrir en irregularidades y ser sancionadas con una amonestación, con la cancelación de su acreditación y con la inhabilitación para acreditarlos en próximos procesos electorales. Para el presente proceso electoral, las autoridades electorales recibirán las solicitudes para ser observadores electorales hasta el 7 de mayo próximo, quienes son capacitados y registrados siempre que sean ciudadanas y ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, no sean ni hayan sido miembros de dirigencias nacionales o estatales o municipales de organización o partido político alguno en los 3 años anteriores a la elección, ni candidatas o candidatos a puestos de elección popular en la misma temporalidad, o ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, operadoras de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, ni ser personas servidoras de la nación que manejen programas sociales. En el presente proceso electoral se han presentado más de 17,000 solicitudes para ser observadores electorales, sea como personas individuales o como miembros de una organización. Una forma de participación en los procesos electorales, también que tiene la ciudadanía, es como integrante de los 32 consejos locales y los 300 distritales del Instituto Nacional Electoral, en los cuales participan además del consejero o consejera presidente, 6 consejerías electorales, para un total de 384, además de otros funcionarios que concurren con voz pero sin voto, lo mismo que las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes y el secretario o secretaria del consejo respectivo. Finalmente, una modalidad de participación que es también relevante aunque no sea ciudadana es la que realizan las personas visitantes extranjeras. Más de 400 solicitaron su registro y han sido acreditadas entre autoridades electorales, organismos especializados, ONGs, partidos políticos, parlamentarios, estudiantes, académicos o investigadores y miembros de cuerpos diplomáticos. Hemos llegado al final de la presente transmisión. Recordemos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Participemos con nuestro voto libre e informado en las próximas elecciones del 2 de junio, pero también en las diversas formas de participación institucional o no institucional que nos permite la vida en una sociedad democrática. La democracia la construimos todos y todas y somos corresponsables de la calidad de nuestra democracia. Les recuerdo que cada semana, en Crónicas del Proceso Electoral 2024, hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del próximo 2 de junio. Les recuerdo también que la jurisprudencia del Tribunal Electoral está disponible en su sitio web www.te.gov.mx. La elección es tuya y nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.